Buenas tardes, licenciada Carolina Lucero Morán. Tenemos el agrado de presentarle lo que es la entrevista bajo el tema determinación de contratos sin responsabilidad para ambas partes, sin intervención judicial. Tenemos el gusto de tener la invitada Nadia Blanco, que estará con nosotros acompañándonos y detallándonos lo que es y en qué consiste y los artículos que está bajo este tema. A continuación vamos a pasar a mi compañero estará con unas preguntas. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Esta tarde tenemos el gusto con la licenciada Nadia Marianela Blanco, la cual nos ayudará esta tarde con el tema. Hola, buenas tardes. En este momento vamos a hablar sobre el Código de Trabajo. En su capítulo 7, que indica la terminación de contrato, sección primera, causar de terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes y sin intervención judicial. Basándome en su primera pregunta, en donde dice, ¿qué significa que un contrato de trabajo termine sin responsabilidad para ambas partes? Déjenme explicarle que existen dos clases, sin intervención judicial y con intervención judicial. La sin intervención judicial la encontramos en el artículo 48, el cual dice, el contrato de trabajo terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes y sin necesidad de intervención judicial por las siguientes causas. Número 1, por cumplimiento del plazo. Los artículos de nuestro Código de Trabajo son bastante explícitos, a lo que no permite que hayan vacíos legales. Entonces, solamente me voy a detener en algunos que no sean tan comprensibles, para no ser muy larga la respuesta. Por el cumplimiento del plazo, quiere decir que cuando ha sido un contrato temporal, ya sea por fecha o por un trabajo terminado, ahí damos por concluida sin responsabilidad para las partes. Por muerte del trabajador, obvias razones, ¿verdad? Por terminación del negocio como consecuencia directa y necesaria de la muerte del patrono, es porque algunas veces cuando el patrono es el empleador directo y él fallece, se cierran las empresas. Por la incapacidad legal, física o mental de cualquiera de las partes, queda imposible el cumplimiento del contrato o la continuación de la empresa o establecimiento en su caso. Por la disolución o liquidación de la sociedad, asociación o institución titular de la empresa o establecimiento cuando se hubiera producido por la finalización del negocio o del objeto para que fueron creadas o ser ambos de imposible realización. Perfecto. Ahora pasaremos a una serie de preguntas. Comenzaremos con mi compañera, que estará encargada de la pregunta 1 del test que le estaremos preguntando. Bueno. Compañera Jocelyn, sería bueno que pasara a la pregunta número 2. La pregunta número 1 ya la explicó la licenciada. Dice, ¿cuándo se da este tipo de terminación del contrato laboral y cuáles serían sus principales razones? Esa sería la pregunta número 2. ¿Cuándo se da? Nos basamos siempre en el artículo 48. Esas son las razones que están reconocidas por la ley. Pero las razones más comunes en nuestro país, se podría decir que es el ordinal octavo, que no me había terminado, es por sentencia ejecutoriada para cualquiera de las dos partes. La mayoría de procesos de terminación sin responsabilidad es por motivos meramente personales de las partes, ya sea que los encarcelen por motivos ajenos a las labores, por fuerza mayor o caso fortuito, que puede ser terremotos, como en nuestro caso que pasó el año pasado, la pandemia. Puede ser que muchas empresas hayan cerrado y ni la parte del empleado o no se haya presentado, y eso significa que se termina el contrato y no hay responsabilidad para ninguno de los dos. Buenas tardes, licenciada. En este momento, como grupo, también le tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿cuáles son las causas de terminación de un contrato laboral?
Esa pregunta es bastante abierta y les podría decir que todo está en los artículos del Código de Trabajo. De los primeros que ya le hablé sobre el 48, que es causales de determinación sin responsabilidad para ninguna de las partes, sin intervención judicial. El artículo 49, causales de determinación sin responsabilidad para ninguna de las partes que requieren intervención judicial. Ese se suma también al artículo 51 del Código de Trabajo, que dice, también que habla sobre la responsabilidad del patrono cuando es negligente para prestar las cosas necesarias para el empleado. También está el artículo 50, que dice causales de determinación sin responsabilidad para el patrono. También está el 53 y 54. El 53, causales de determinación con responsabilidades para el patrono, y el 54, causal de determinación por mutuo consentimiento. Es decir, que para que un proceso de contrato termine, hay varias circunstancias y pueden ser que sean con responsabilidad, sin responsabilidad y consensuales. Bueno, muchas gracias, licenciada. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, la cual dice, ¿cuáles son las causas de terminación de contrato? La causa de terminación de contrato las encontramos siempre en el artículo, los que le acabo de mencionar, ¿verdad? Porque nos pasamos siempre en estos. El artículo 48, que más que todo se trata de su tema. La terminación de contrato se puede dar por varios motivos. Y como les decía, pueden ser meramente personales, donde tienen la capacidad mental de las partes, o puede ser por casos fortuitos, como los terremotos, la pandemia, o por cuestiones de ingresos. Existen diversas formas de terminación de contrato. La diferencia es si tienen consecuencias o no para las partes. Ok, muchas gracias, licenciada. Es mi oportunidad para comentarle la pregunta número 5, ¿qué significa terminar un contrato de trabajo con responsabilidad, ya sea para el empleado o, en este caso, para el patrono? Nuestra legislación en el Código de Trabajo definitivamente surgió para proteger al empleado, porque siempre en un caso de derechos tratamos de proteger al más indefenso. Y el Código de Trabajo se basa más que todo en eso, por lo que solamente vamos a encontrar un artículo en este momento por el tema en donde basa la responsabilidad del empleado en caso de una terminación de contrato. Y ese es el artículo 52, donde dice el trabajador deberá pagar al patrono el importe de los daños y perjuicios que le cause por todo incumplimiento del contrato de trabajo. Dicho importe será estimado prudencialmente por el juez de trabajo competente, quien, atendidas las circunstancias, fijará una forma que el trabajador deberá enterarlo. Ese es el único artículo, basándome en esto, que podemos encontrar donde hay una responsabilidad para el empleado. Más que todo siempre es para el patrón, y el artículo de la responsabilidad para el patrón es mucho más extenso, que es el artículo 53, que dice causal de terminación con responsabilidad para el patrón. Artículo 53. El trabajador tendrá derecho a dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono por las siguientes causas. Ordinal primero, cuando sin medir justa causa el patrono reduzca el salario al trabajador o realice cualquier acto que produzca ese mismo efecto o la traslade a un puesto de menor categoría o lo destina al desempeño de trabajo de naturaleza distinta. En ese artículo también podemos encontrar que todo tiene caducidad. Para que un empleado pueda ejercer este ordinal, no tienen que pasar más de 30 días. Si transcurren 30 días y el empleado guarda silencio y se sigue presentando a trabajar, es como que le acepta, digamos con otras palabras, la degradación. El ordinal segundo, por engañar al patrono al tiempo de celebrar el contrato acerca de las condiciones en que debería realizarse las labores. Esta cosa también dejará de tener efecto después de 30 días.
volvemos a decir, para que el empleado ejerza o se base en estos ordinales, tienen su vencimiento. Por cometer el patrono en el lugar de trabajo o contra el trabajador o del grupo de trabajadores en que éste labore y del cual forme parte o en contra de todo el personal de la empresa, actos que lesionen gravemente su dignidad, sentimientos o principios morales. Eso se basa en que siempre debe haber un respeto. Ahora tenemos bastantes cosas sobre la protección para las personas de orientación sexual diferente o el derecho del individuo, en donde a nosotros nos tienen que hablar y tratar con respeto. Si en una empresa no se trata de esa manera, nosotros podemos ejercer estos artículos, ¿verdad? Por los tratamientos de obra o de palabra por parte del patrono o jefe de la empresa, y así seguimos sucesivamente en todos los siguientes ordinales que llegamos hasta el 9º. Por incumplir o violar el patrono gravemente cualquiera de las obligaciones o prohibiciones emanadas de alguna de las fuentes que se refiere al artículo 24. El artículo 24. En los contratos individuales de trabajo se entenderá incluidos los derechos y obligaciones correspondientes emanados de distintas fuentes del derecho laboral, tales como establecidos códigos, leyes, reglamentos de trabajo, establecimientos o reglamentos internos, la Constitución. Es decir, que si la empresa tiene un reglamento para el trato del empleado y el empleador y la empresa viola o no cumple a totalidad sus reglamentos internos, nosotros podemos ejercer estos artículos basándonos en esto. Bueno. Basándonos en eso, la responsabilidad del patrono, y si se cumplen cualquiera de los ordinales anteriores, tenemos la consecuencia. En todos los casos de este artículo, el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice como si hubiera sido despedido en la cuantía y forma establecida en los artículos 58 y 59, siempre del Código de Trabajo. Bueno, muchas gracias, Lick. Y pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice así: cuando una empresa cierra o da por terminación sus labores, ¿se podría efectuar una terminación de labores sin responsabilidad para ambas partes? Sí, sí se puede. Pero esto lo encontramos como causal en la terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes que requiere intervención judicial. O sea que para que el patrono quede sin responsabilidad, él tendría que demostrar esta modalidad, que sería el agotamiento de materia que se explota en la industria, y dice que se debe probar hasta el término del proceso. Quiere decir que para que no exista responsabilidad del patrono, ellos deben de acudir y demostrar que están llegando a esta situación en que no tienen materia prima y por esto no pueden seguir con el trabajo, digamos. Ok, creo que también dio paso a la respuesta también de la pregunta número 7 con su respuesta, licenciada, a la pregunta número 6. Entonces, siento yo que esas ya serían todas las preguntas que teníamos este día para usted. Muchas gracias. Gracias a todos los compañeros. ¿Algún comentario o una pregunta más que quisieran decir los compañeros? ¿Algo más? De mi parte, pues darle las gracias a la licenciada porque nos ha respondido las preguntas, los inconvenientes que nosotros como grupo teníamos. Se le agradece como grupo. Ok. Sí, muchas gracias, licenciada, por su tiempo. Bueno, de mi parte agradecerle la verdad el tiempo que ha compartido para nuestra materia de estudio de la Constitución y pues aquí terminamos. Ok. Bueno, muchas gracias, licenciada, por su tiempo. Entonces creo, compañero, que aquí damos por finalizada nuestra investigación. Muchas gracias a todos los compañeros y muchas gracias a la licenciada. Pasen feliz tarde.